Los derechos humanos son derechos que no se pueden ceder y son fundamentales, ya que una persona tiene derechos a estos por el simple hecho de ser humano. Son inherentes a todas las personas independientemente de su edad, origen étnico, localización o cualquier otra condición. Estas fueron implementadas por la ONU el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ya que buscaban evitar este tipo de sucesos que atentaban contra la dignidad humana, evitaban que ocurrieran a nivel internacional y cualquier otro problema que se pueda presentar. Hoy se hablará sobre el artículo 8, que consiste en que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Es sumamente importante que este derecho se cumpla, ya que de lo contrario será una gran injusticia para una persona no poder demostrar que es inocente ante un tribunal. Además, a la vez se le estaría negando otros derechos humanos como su libertad de expresión. Si este artículo no se cumple, las personas pueden enfrentar consecuencias como la falta de justicia y la reparación, lo que puede prolongar la violación de sus derechos humanos. Algunas de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales en México que se encargan de defender el derecho o artículo número 8. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta institución en el estado de Baja California se encarga de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos mediante la asistencia médica, psicológica, de trabajo social, orientación legal, defensa y patrocinio jurídico en las materias pena civil, familiar, mercantil y juicio y amparo, a las cuales son una forma de compensación por los daños causados a la víctima del delito. Amnistía Internacional México. Esta no solo existe en México, sino que mundialmente. Lucha por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de abusos graves, como los juicios injustos, las desesperaciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales o violencia de género. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Promueve y defiende los derechos humanos de personas y colectivos excluidos, en situación de vulnerabilidad o pobreza para contribuir a la sociedad más justa, equitativa y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana. Las tres instituciones tienen en común que buscan defender a aquellos que fueron víctimas de abusos, delitos o que se les fueron negados sus derechos como seres humanos legalmente. Hay bastantes obstáculos cuando se quiere cumplir este derecho. Una situación muy real es la que está pasando actualmente en el sistema de penalización de Corea del Norte. En este país, las torturas y los tratos humillantes son muy comunes. El 40% de la población vive en pobreza. La mortalidad infantil es del 33%. La falta de libertad de expresión es también muy común. Los defensores de los derechos humanos en este país son llevados a prisión. Varios ex detenidos afirmaron que no tuvieron acceso a un abogado independiente, al igual que no existían vías para pelear a las autoridades por violaciones o torturas. Cuando se realiza una investigación, es muy poco probable que se evite una sentencia a trabajo forzoso a corto o largo plazo. Según Adams, en el 2020, varias personas que estuvieron detenidas contaron que eran obligadas a quedarse sentadas en el suelo sin moverse durante días, arrodilladas o con las piernas cruzadas, con los puños o las manos sobre el regazo, cabeza abajo y mirando al suelo. Si un detenido se movía, los guardias castigaban a esa persona o ordenaban castigos colectivos para todos los detenidos. Otro caso es la situación de George Stanley, un niño de color de unos 14 años de edad que fue condenado a la silla eléctrica. En 1944, dos niñas fueron encontradas muertas en la vía del tren de Honolulu, California del Sur. Ya que Stanley fue la última persona que las vio, la policía fue tras él. De acuerdo con el Tiempo 2021, el jurado estuvo conformado por personas blancas, según reseñó la agencia de AFP. También su abogado de oficio era blanco, por lo que no actuó para defender a cabalidad a Stan. No convocó testigos suficientes ni refutó las acusaciones. Dejó que las circunstancias eligieran por el pequeño. La audiencia no tardó más de un día y el jurado en pleno decidió condenar al niño a la silla eléctrica, en medio de voces de la ciudad que pedían la suspensión de la pena. La CEAF o Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado de Baja California atiende a personas víctimas de delitos federales y violaciones a derechos humanos.
la institución encargada de dar atención a las víctimas y ofendidos o ofendidas del delito y de violaciones a derechos humanos, cuando éstas deriven de la comisión de un delito, mediante la asistencia médica, psicológica, de trabajo social, orientación legal, defensa y patrocinio jurídico en las materias penal, civil, familiar, mercantil y juicio de amparo. Un buen gusto, maestra Reina. Me gustaría hacerle hoy la entrevista sobre el artículo 8 de los derechos humanos constituidos por la ONU. Como la primera pregunta tenemos, ¿qué entiende usted por el contenido del artículo 8 de los derechos humanos? Se lo voy a leer a continuación. El artículo 8 dicta que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por esta ley o por la Constitución. Ok, este artículo habla de los recursos que se pueden interponer en los procedimientos legales, sobre todo en la parte de la seguridad jurídica de las personas. Quiere decir esto que la ley va a intervenir aun cuando el ciudadano no lo solicite, porque corresponde a la misma ley, a la Constitución, proteger el derecho del ciudadano. Y esto habla de los diferentes recursos, como cuál, que ser oído y vencido en un juicio competente, que la autoridad que lo va a juzgar sea competente, que funde y motive la causa por la cual está siendo detenido la persona, y todo aquel procedimiento legal que no esté conforme a la ley se detenga ante la autoridad competente. O sea, habla de esta garantía se llama garantía de seguridad jurídica. En realidad lo que está hablando este artículo es garantizar los procedimientos y los diferentes recursos que se pueden interponer para hacerlo valer, obviamente, lo que establece este artículo y la misma Constitución de nuestro país en el artículo 14, 16, 17 hasta el 28 constitucional. Okay. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué cree que este artículo anteriormente mencionado es importante para la protección de las personas ante un tribunal? Exacto. Porque es importante, porque hace valer exactamente la facultad que tienen los tribunales para poder intervenir en los procedimientos legales. Ahí radica este fundamento para hacer valer ante autoridad competente, que funde, que no nada más le diga por qué lo detiene, sino que le diga por qué, o sea, que le diga por qué lo detiene, cuál sería la sanción, y que esa sanción sea conforme lo establece la ley, con autoridades que realmente estén capacitadas para dirimir alguna controversia o situación que se presente y dar la justa sentencia según sea el caso. Todos los recursos que tú puedes poner en el procedimiento, ofrecer en el procedimiento, están sustentados aquí. Por eso hablamos de seguridad jurídica y es fundamental en este artículo. Ok, con respecto a eso, ¿usted qué opina que pasaría si se llegara a negar este artículo de los derechos humanos ante un tribunal? Si bien es difícil aplicarla en esta cuestión de aplicación de la justicia, a cierto punto es complicado, es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que ver la capacidad de las personas, en el caso de los jueces, de las autoridades que intervienen, de las pruebas que se ofrecen, de los alegatos, todo tipo de pruebas en el procedimiento. Es difícil así. Si no se respetara aún más, no pudiera tener esta garantía de revisar el procedimiento legal a través de un juicio de amparo, por ejemplo, revisar el procedimiento legal, en qué etapa se violentó, qué no se hizo muy en cuenta, y obviamente, y eso atiende a la justicia, a la aplicación de una sentencia justa según el caso concreto, y eso es lo que garantiza, y eso haría, si así aún es difícil no aplicar la justicia correcta, me refiero a que muchas veces no tenemos la justicia correcta para la persona, se cometen muchísimos errores, sería todavía dejar en un estado vulnerable a la persona que incurre en algún delito, porque no hay quien lo respalde, no hay quien revise el procedimiento, no garantizaríamos estas revisiones y estos recursos que de alguna manera benefician al ciudadano y protegen y tratan de que la justicia se aplique conforme al derecho, aún entendiendo que pues no se aplica como debiera y sufrimos algunas situaciones, fuera todavía mayormente complicado aplicar la justicia y fuera obviamente totalmente parcial nada más y no imparcial. Ok, conforme a lo que me dijo, ¿usted cree que sería muy mal o sería muy negativo si este artículo no existiera ante un tribunal? Sí, yo considero que será muy negativo porque no hay quien garantizara la justicia para el personal, para el procesado. No hay quien tuviera una garantía de su seguridad, de su bienestar,
tanto física, su integración, su integridad física, como su procedimiento ante lo que consideramos, lo que buscamos, que es la justicia, ¿no? Es decir, la justicia, no hay quien lo garantizaría, porque esta ley nos va a beneficiar sobre todo en revisar procedimiento, como les comento, revisar el procedimiento y garantizarle que la autoridad que lo va a juzgar es justa, es la persona adecuada, es la persona idónea en el procedimiento. Y eso da, que la ley con la que se me va a aplicar por alguna sanción es justa, es la idónea para mí. Eso es lo que está hablando este artículo, y sí considero que sería muy negativo, y no creo que tendría que modificarse también la Constitución y muchas otras leyes secundarias que garantizan esta parte de lo que establece el artículo 8. Ok, muchas gracias por la entrevista, maestra. Eso sería todo, y un placer estar con usted el día de hoy. Gracias. Con todo lo mencionado anteriormente, se puede llegar a la conclusión de este artículo que, aunque no es muy importante para el uso del día a día, es necesario para la justicia. Al igual que es esencial también para que la persona pueda lograr la reparación y algún día lograr ser libre de daños por parte de instituciones. No solo es un artículo para los ciudadanos, es de igual manera parte de las autoridades, ya que controla el poder que tienen sobre las personas, que sus decisiones sean justas, objetivas y relacionadas con lo necesario. Tomando todo esto en cuenta, se puede apreciar lo valioso que es tener este artículo, así permitiendo la justicia plena.